Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompañan dos amigos de una editorial amiga también, de Ciudad Nueva. Gabriel Revuelta y Joaquín Herrero. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Iba a decir pasado y presente, pero queda fatal. El hasta ahora director de la editorial Ciudad Nueva, Gabriel. Ya nos conocemos de hace tiempo, has estado aquí en alguna ocasión. Sí. Y Joaquín Herrero, que es el sucesor. Buenos días y bienvenidos a Religión Digital. Muchas gracias, Jesús. Contándonos un poco, bueno, primero, aunque nuestros oyentes ya lo conocerán, ¿qué es Ciudad Nueva? ¿De dónde viene? ¿A quién pertenece? y cuáles son los grandes ejes de la editorial y no solo de editorial, sino también de la revista. Sí. Ciudad Nueva arranca en España en los años 80, principios. Está inspirada por los valores de la espiritualidad colectiva de movimientos focolares. Y tratamos de dar una difusión, un impulso, no solamente a estos valores nuestros de origen, sino a lo que ya hoy en día está encarnándose, con todo un contacto con la realidad actual, con el mundo de la cultura, de la política, de la sociedad, de la filosofía, y mantener este nicho nuestro muy fuerte y muy conocido, que es la patrística. Lo profundizamos. Sois la editorial especializada en castellano en los padres de la Iglesia. Tenéis unos volúmenes muy bonitos, doy fe, pues los tengo en casa, de los padres de la Iglesia. Pero además una editorial muy abierta a esa espiritualidad de los focolares, de Chiara, de que todos sean uno, de trabajar por la unidad independientemente de la confesión, del credo o no de cada ser humano que habita la tierra. Sí, muchas veces nos han preguntado qué sentido tiene. O sea, por un lado, le damos muchísimo protagonismo a las colecciones de los padres de la Iglesia, ¿no? Y después, por otra parte, tenemos una serie de colecciones pues muy abiertas, muy para el hombre de hoy. Y en realidad es que fue una intuición de la fundadora de los focolares, de Chiara, ¿no? Es decir, para crear como el caldo de cultivo para que este carisma de la unidad, que habla tanto de diálogo, y otros carismas que han surgido de la Iglesia, de posconciliares, digamos, pues entonces, para crear este caldo de cultivo, para preparar la acogida a estos carismas, es importante que se conozca la vida y el pensamiento de los primeros cristianos. O sea, volver un poco a las fuentes, ¿no? Que fue un lema del Concilio Vaticano II, volver a los orígenes. Y ese fue el motivo por el cual comenzamos a traducir obras de los padres de la Iglesia, del griego, del latín, directamente, para darlas a conocer, para divulgarlas. Pensando eso, que conociendo, no son obras, digamos, teológicas al uso, son más bien vitales, es decir, existenciales, porque los primeros cristianos se encontraban en un contexto en el cual tenían que, o sea, estaban dando la vida para, digamos, ser coherentes con aquello que habían recibido los apóstoles, ¿no? Entonces, bueno, algunas obras son entrañables y realmente cumplen este cometido de aparte de dar a conocer un patrimonio que está en la Iglesia, que es de todos, que no solamente de los católicos, de todas las iglesias. Claro, estamos hablando de una época en la que, aunque desde el comienzo de la cristiandad hubo divisiones, los grandes cismas son bastante posteriores. Ahora estamos hablando de que en esta misma semana el Papa se encontrará con el patriarca Kirill en La Habana, y hace prácticamente 1000 años que los dos líderes, desde el cisma mutuo, de las mutuas excomuniones, que no se habían visto los dos grandes líderes de las dos grandes confesiones cristianas. En los primeros años, en los primeros siglos del cristianismo, aunque había ya divisiones, tensiones y demás, el humus y esa experiencia cuasi directa de Jesús y de sus apóstoles estaba ahí. Estaba ahí y nos la transmiten, ¿no? Y algunas cosas son muy actuales. O sea, dar razón de la fe es una cosa que algunos padres de la Iglesia, como Orígenes y demás, lo tenían, o sea, porque estaban además en un contexto pues de pensamiento, el griego, que dominaba sobre todo, que no era cristiano en absoluto, con lo cual tenían de alguna manera que entrar constantemente en diálogo con esta cultura helenística para explicar qué era esta nueva religión, ¿no? Y eso es interesantísimo ayer y hoy, ¿no? También ya habéis sacado a la luz un libro delicioso de una de las primeras,
Para mí era desconocida, una de las primeras poetisas cristianas. Y Delgarda. ¿No? Que es un libro fantástico. Ese diálogo hoy sigue siendo vital, necesario. Igual ya hay muchos cristianos perseguidos en el mundo, pero la situación, al menos en Occidente, no es la misma. Estamos en una cultura, al menos sobre el papel, cristiana. Pero ese diálogo sigue siendo necesario hoy. Pienso que es más necesario que nunca. La palabra diálogo la tenemos hoy todos los días encima de la mesa y creo que hace falta contar historias y pensamiento, pero fundadas en la vida, fundadas en la realidad. Nosotros por eso tenemos la experiencia del diálogo con otras confesiones cristianas pero no católicas. Tenemos experiencias de vida, de gente que convive junto en comunidad y que se van conociendo, apreciando y respetando mutuamente, de relación con otras religiones. Hablamos de las grandes religiones, del hinduismo, del budismo. Tenemos relación con movimientos budistas, también de mucho calado intelectual y religioso. Y vamos contando en los libros, también en la revista que tenemos, experiencias reales de un diálogo basado en la relación. Es decir, buscando esas semillas del verbo, esas semillas que son comunes a todos, como puede ser la búsqueda de la fraternidad, de la paz universal, de la trascendencia, y contándolas con la vida propia, ¿no? con experiencias reales. Esto es lo bonito que creo que hoy en día es muy necesario. Aparte de teorizar sobre el diálogo, que también tenemos expertos y escuelas que lo hacen, contar luego cosas reales, ¿no? Y por supuesto, evidentemente, sin excluir el diálogo y la relación con personas de otras convicciones, diferentes a las nuestras, pero de auténtica buena fe. Y también con ellas hay que, aparte de hablar y profundizar y teorizar, pues construir relaciones, construir vínculos muy, muy auténticos, ¿no? Con lo cual yo creo que es apasionante. Y como decía Gabriel, si encima de contar todo esto con la vida, con experiencias, te vas a los orígenes, a las fuentes. Yo a nivel personal te puedo contar, Jesús, que con este trabajo estoy descubriendo cosas impresionantes, ¿no? Es decir, padres de la Iglesia, pensadores del siglo II, del siglo III, que teníamos olvidado, que el público común lo tiene, claro. Que hablan de los hijos, que hablan de la economía, de la usura, de lo que hoy sería temas de dinero, ¿no? Que hablan ya entonces de los problemas de la codicia, de la avaricia, en el siglo II, siglo III. Es decir, cosas apasionantes. Problemas muy humanos, se nota. Absolutamente humanos, que le estaban viviendo esos mismos problemas hace muchos siglos. ¿Cuáles son los, Gabriel, Joaquín, los planes editoriales de Ciudad Nueva para este 2016 que estamos ya arrancando? Los planes son mantener y fortalecer esta patrística que decíamos, que nos parece muy bonita y muy importante para construir el pensamiento juntos. Pensamos que en toda Iberoamérica, por ejemplo, se puede desarrollar un poco más. También desarrollarla incluso, lo que decíamos, con otras iglesias. Hace poco hemos tenido pedidos muy bonitos de otras iglesias no católicas que también utilizan estas mismas fuentes que nosotros. Luego está el reto, por supuesto, que vosotros conocéis muy bien, Jesús, de la digitalización, tanto no solamente a nivel del libro digital, sino también de la página web como herramienta amigable de comunicación, de transmisión. Sí. Una comunicación más directa con el usuario. Claro. Tenemos la revista mensual, no olvidemos que es una herramienta muy potente también de comunicación sobre la actualidad. Que llega a muchos sitios, se llama igual que la editorial, se llama Ciudad Nueva. ¿Quién la está dirigiendo ahora? Javier Rubio. Javier Rubio. Bien, sí. Buen amigo, sí. Tenemos pocos recursos, somos pocos y modestos, pero bueno, llega a toda España y también tenemos... Y es un reto seguir sacando en este país una revista mensual. Sí. Entonces esto que decíamos, patrística, digitalización, exportaciones, aumentar la revista, salir también de nuestros mundos más cercanos, nuestro mundo de amigos y familiares, y también ofrecer la revista, las suscripciones en otros terrenos, más allá del nuestro, ¿no? Porque intentamos también no solamente teorizar, sino lo que decíamos, con los libros también, hacer artículos de la actualidad de hoy en día, pero vista con unos ojos más fraternos, más esperanzadores, más optimistas, y dando motivos para ello, motivos reales, ¿no? Porque los hay.
los hay. Pese a toda la que está cayendo. Claro, lo que pasa es que los medios convencionales quizás a veces subrayan demasiado lo negativo, pero hay motivos también para el optimismo y hay experiencias por medio mundo pues muy bonitas de diálogo, de fraternidad y de construcción juntos de una paz en el día a día, ¿no? Uno de los ejes de la espiritualidad focolar es esa casi obsesión, que iba a decir muy entre comillas, por la unidad y por el diálogo entre todos para construir juntos un modelo de vida común y también, para los que seguimos a Jesús, una unidad real entre los cristianos. Una de las cosas que también definen a este Papa, al Papa Francisco, al menos en su política internacional, si lo queremos llamar así, es ese movimiento por una paz duradera en cualquier sitio, por ejercer de puente, pontifex puente, y por trabajar denodadamente por esa unidad. Lo hemos comentado al principio, dentro de nada se ve con Kirill. En octubre, a finales de octubre, va a ir a Suecia a la conmemoración de los 500 años de la Reforma, algo que parecía, bueno, sí, una quimera hace un par de años o 3. ¿Cómo sentís los focolares con Francisco? Hombre, te mentiría si te dijera que no hay una sintonía tan grande. O sea, nosotros somos los primeros que nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? Porque inclusive el lenguaje que usa, sí, todo, o sea, ir a la periferia, salir, etcétera, ¿no? Esta atención hacia el ecumenismo, hacia los más desfavorecidos, etcétera. O sea, nos hemos encontrado, vamos, como en casa, ¿no? O sea, pero creo que nuestra experiencia es la de todos, ¿no? O sea, es un Papa que ha acogido, que ha sabido leer perfectamente cuál es el lugar de la Iglesia hoy y está entusiasmando, está contagiando esta visión que él tiene, ¿no? ¿Observáis cómo observan otros movimientos, otros expertos, que hay una cierta oposición interna a algunas de las cosas que hace este Papa? ¿Es más una cuestión mediática? ¿Existe? ¿No existe? ¿Es importante? Hombre, vamos a ver, siempre que se produce algún cambio, evidentemente, consciente o inconscientemente, o sea, siempre en algún rincón nuestro hay alguna tensión. Alguna tensión, eso es evidente, y hasta diría que bueno, ¿no? O sea, sería rarísimo que hubiera una uniformidad. Todos bueno, eso es uniformidad, pero es decir, en la diversidad es donde está la belleza, ¿no? Y después negociar, hablar, entendernos, clarificarnos. La cultura del encuentro, claro. Exactamente. Que no es simplemente juntarse y verse y tomar un café, sino encontrarse, reencontrarse y hallar puntos en común. Los focolares es un movimiento muy interesante desde los orígenes, porque la fundadora es una mujer, la líder, entre comillas, es una mujer que ha llegado a mandar, entre comillas, a hombres de la jerarquía de la Iglesia, incluso algún cardenal que tiene la espiritualidad focolar. ¿Eso cómo se lleva? En una institución que lo queramos o no, pues la división hombre y mujer sí que es probablemente más palpable que en otras instituciones. Sí. Yo creo que hoy día se ha entendido y se ha asumido muchísimo mejor, pero no sé, que hace 40 o 50 años, ¿no? Y para ello vuelvo a decir lo que tú decías, que el Papa Francisco está ayudando muchísimo, pero evidentemente fue una innovadora, quiero decir, crear un movimiento, ella mujer, líder de este movimiento, y en el cual había sacerdotes, inclusive ahora estábamos hablando fuera del estudio de algún cardenal que también simpatiza con la espiritualidad de los focolares, ¿no? Es decir, cómo se come esto, ¿no? Además era una mujer que transmitía paz y alegría. Yo recuerdo que la entrevisté y pude estar con ella en una ocasión, y esa sensación de calidez y de transparencia era interesante. El movimiento está fomentando el proceso de beatificación de Chiara Lubich. ¿Sabéis algo de cómo está? ¿En qué momento nos encontramos? El proceso va bien, muy bien. Seguramente a alguien le gustaría que fuera a más velocidad todavía. Creo que no tampoco es algo que quita el sueño que sea proclamada beata mañana mismo, en absoluto, sino que más bien
creo que es una ocasión, se está tratando de que esto sea una ocasión de que se entienda mejor cuál ha sido este carisma de Chiara en toda su profundidad y también en sus formas, ¿no? O sea, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Que dentro del movimiento que es laico, acá habían sacerdotes, religiosos, etcétera, ¿no? Hombres, mujeres, dirigidos por una mujer, es decir, y después fue Juan Pablo II cuando se le hizo la pregunta, se la hizo Chiara, dijo, oye, la sucesión de Chiara, dice, tiene que, o sea, puede ser una mujer, puede ser un hombre, y dijo el Papa le dijo claramente, no puede, debe ser una mujer. Este es un carisma que lo veo como encarnado en una mujer, y así ha seguido, porque ahora María Voce, María Voce, Emmaús, María Voce, y sigue dirigiendo el movimiento, un movimiento que está en todas las realidades de la Iglesia, ¿no? Esto es algo que, ya, como digo, está mucho más asumido, que esto era una cosa un poco extraordinaria hace 40 o 50 años, hoy día es... Pero yo creo que se prefiere ir más despacio, pero que vaya entrando toda esta dinámica, todo este cambio que significa el carisma, y también es la realidad espiritual que Chiara traía, porque Chiara trajo toda esta novedad en cuanto a las formas y demás, pero también Chiara abrió las puertas de par en par a que los laicos pudieran encontrar una relación con Dios, una unión con Dios, que era algo que parecía reservado a sectores, pues bueno, a eremitas o religiosos. Cierto. Entonces, y esto es una realidad que está ahí, que basta estudiarla, observarla, entenderla, la cantidad de laicos que, digamos, que han descubierto la santidad, ¿no? Y otra cosa que a mí me parece interesante es que otros movimientos todavía no han tenido esa ocasión, pero es complicado, y a lo largo de la historia de movimientos y congregaciones de la historia de la Iglesia, es ese momento de crisis cuando fallece el fundador. Y en este sentido los focolares habéis no solo sobrevivido, sino que habéis pasado completamente hacia adelante después de la muerte, que no ha supuesto una gran crisis de ideales, ni divisiones, ni nada por el estilo, sino que ha sido todo como muy como un camino que se iba recorriendo. La vida de Chiara ha sido absolutamente provechosa, pero ella ya no está físicamente, quiero decir, y el camino del movimiento continúa. Eso es un reto que yo creo que todas las nuevas realidades eclesiales van a tener más tarde o más temprano, y más en estos nuevos, no sé si bien llamado nuevos movimientos eclesiales, que sí que tenían en común que todos los fundadores tenían un carisma muy específico, muy personal. En el caso de Chiara se ha demostrado que los focolares siguen caminando sin ningún problema. Bueno, yo creo que siempre se les echa de menos, lógicamente. Hombre, evidente. Pero es una oportunidad que coincide justo con lo que el Papa está pidiéndonos a todos ahora: salir. No, ya habéis acabado vuestra etapa en la cual, junto a la fundadora, estáis creciendo, estáis entusiasmándoos, desarrollándoos. Bien, pues ya está. Lo que tenéis, darlo al mundo, ofrecerlo al mundo. Y ser responsables en diálogo, en conversación, en relación, no con ese proselitismo, digamos así, que se concedía antiguamente, sino que lo que tenéis, enseñarlo, darlo, mostrarlo sin miedo. Entonces va muy en línea del sin miedo de Juan Pablo II y en la línea de Francisco del salir, con lo cual es una oportunidad muy interesante, ¿no? Salir sin miedo. Salir sin miedo, lógicamente echando de menos a la fundadora, pero bueno, como el niño que ya pasa su adolescencia y pasa la madurez y tiene que empezar a volar, ¿no? Yo creo que estamos en esa etapa pues muy interesante, un reto apasionante, muy desafiante en el sentido positivo. Joaquín, adelántanos si puedes, algún libro que estéis a puntito de sacar, alguna novedad concreta, interesante, que después vean ustedes en Religión Digital. Mira, a punto de sacar, yo te diría, fíjate, uno recién sacado, que es un libro sobre el cáncer, de la angustia a la serenidad. ¿Qué tenemos aquí? Sí, de la angustia a la serenidad, acompañando al paciente con cáncer, de José Luis Guinot. José Luis es un oncólogo de reconocido prestigio y muchísimos años de experiencia en el mundo de oncología en Valencia, y también miembro directivo de la asociación Víctor Frank. Entonces, él utiliza un lenguaje no religioso, un lenguaje universal, con valores
que sí que tiene una inspiración, un origen vital cristiano y lógicamente personal, pero el lenguaje es totalmente abierto para cualquier persona que quiera intentar acompañar al paciente, o para todo paciente que quiera pues hacer lo que dice José Luis, ese viaje interior, esa experiencia de confrontarse con su realidad, con su etapa, consigo mismo, de lucha positiva, esperanzadora. Y es muy bonito. Hemos tenido algún eco por Facebook de lectores de, pues tengo uno de Costa Rica, muy agradecido. Y son experiencias que marcan. Nos parece que es una línea muy actual, de este salir fuera que decimos, ¿no? Salir fuera, pero aparte de con teorías, también con propuestas concretas, vitales y necesarias para el mundo. Este mundo, en este caso occidental, que a lo mejor pues esconde un poquito o lo asusta un poco el mundo de la enfermedad. El dolor, el sufrimiento, sí. lo escondemos, eso es verdad. Sí. Este, por ejemplo, es así el que yo te hablaría más reciente, ¿no? Pues Joaquín, Gabriel, un auténtico placer. Esperamos tener más ocasiones por aquí. Seguiremos siguiendo a Ciudad Nueva, siguiendo construyendo la ciudad, que decía San Agustín, también uno de los grandes padres de la Iglesia, construyendo este mundo nuevo al que todos estamos llamados. Un auténtico placer estar en vuestra casa y muchas gracias por venir. A ti, Jesús. Igualmente, Jesús. Muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.